Gracias por informarse con Contracorriente. En esta ocasión vamos a hablar sobre el estudio denominado Ciudadanía Social y COVID-19 en los países del Triángulo Norte de Centroamérica, una relación disfuncional. Y es que la Fundación Panamericana para el Desarrollo, PADF, presentará un estudio regional que analiza el nivel de cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales de los países del norte de Centroamérica en el marco de la pandemia por COVID-19. Lo anterior, de acuerdo con lo que establece el pacto internacional que ha sido ratificado por estos países. Conversaremos con Carolina Quinteros, quien es investigadora y especialista de la Fundación Panamericana para el Desarrollo y es maestra en sociología con especialidad en política social. Ella además es especialista en análisis de género, derechos humanos, derechos laborales, política social, diálogo democrático y responsabilidad social corporativa. Actualmente labora en la Fundación Panamericana para el Desarrollo como directora del proyecto Acción Colectiva para Prevenir el Trabajo Infantil, el Trabajo Forzado y otras condiciones de trabajo inaceptables en El Salvador, Guatemala y Honduras. También conversaremos con Tatiana Marroquín, es economista, feminista con estudios de posgrado en finanzas. Tiene experiencia en regulación del sistema financiero, en procesos legislativos y normativa legal relativa a presupuestos nacionales y política fiscal. Actualmente se desempeña como consultora en temas relativos a derechos económicos y sociales, fiscalidad, protección social y políticas públicas desde el enfoque de género. Así que es un placer poder conversar con ustedes dos. Vamos a comenzar con Carolina. Carolina, ¿cómo estás? Te saludamos, muchas gracias. Tienes el micrófono apagado. Sí, muy contenta de compartir con ustedes. Gracias por la invitación y pues qué bueno que estamos aquí. Tatiana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación y un saludo y abrazo a Carolina. Gracias. Quiero comenzar con Carolina, consultándote si por favor nos podés hablar un poco de este estudio, qué metodología se utilizó para realizarlo y qué periodo de tiempo abarca dicha investigación. Sí, con mucho gusto. Bueno, pues este es un estudio que se realizó durante la última parte del año pasado, del 2021, con información secundaria recolectada a través de diversas fuentes, tomando como horizonte 5 años atrás, o sea, de 2020, bueno, 21, 20 y unos años atrás también. La idea del estudio era poder contar cómo la región avanzó o no en el cumplimiento de los derechos económicos y sociales para su población. Por supuesto, el 2020 fue un desafío para todos los países. Yo creo que no hubo uno solo que no estuviera sorprendido, ¿verdad?, de la fuerza que este virus tenía y de la letalidad con el que atacó a la población, pero ciertamente habían países que estaban mejor preparados que otros, por una parte. Por otra, también hay que valorar las decisiones que se tomaron en ese momento para proteger a la población. Era un año en el cual era difícil mantener avances que hubiesen habido en periodos previos en materia de derechos, pero por lo menos que no retrocedieran aún más, ¿verdad? Que no nos llevaran todavía mucho más atrás de lo que habíamos alcanzado hasta 2019. Entonces la idea era hacer esta investigación, pero no queríamos solamente hablar y dar un discurso, queríamos contrastarlo con indicadores. Y todos estos derechos, cada uno de estos derechos tiene indicadores que podrían reflejar el cumplimiento o incumplimiento de dichos derechos. Así es que nos remitimos a esta base y la utilizamos como metodología para analizar esta situación. Como DESC abarca una gama enorme de derechos, nos quedamos solamente con algunos: salud, educación, alivio a la pobreza. La pobreza, por supuesto, es una condición que nos hace pensar en múltiples carencias y por lo tanto es una condición
que lleva aparejadas otro montón de deficiencias en términos de ciudadanía social. Y también queríamos analizar los presupuestos. Ya aquí Tatiana nos va a explicar mejor, pero la madre de las políticas públicas es la política presupuestaria, porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Cuando analizamos presupuestos, analizamos las prioridades que tienen los países para responder a las demandas de la ciudadanía. Y en este caso, ¿dónde estuvieron las apuestas para atender el problema de la pandemia? Especialmente en alivio a la pobreza, salud y educación. Carolina, y me gustaría hacerte otra pregunta antes de entrar, digamos, de lleno a analizar a estos países que fueron objeto de estudio. ¿De qué forma impacta una pandemia como el COVID en el cumplimiento de estos derechos que has planteado, que son económicos, sociales y culturales? Bueno, impacta de diversas formas, ¿verdad? Una de ellas es que nos encontramos ante una necesidad de salud inminente. La población necesitaba protección a su salud, necesitaba protección contra la enfermedad, posibilidades de tratamiento, prevención, tratamiento y seguimiento de qué es lo que pasa después con esta enfermedad, porque igual mucha gente queda con secuelas, ¿verdad? Después de eso. Los niveles de afectación, por supuesto, son diferentes para la población. Sabíamos que había población más afectada, como la población adulta mayor. Esto lo decían todos los datos. Pero también habían otras comunidades y colectivos que también estaban en situación de mayor riesgo. Y uno de ellos es la población que vive en pobreza, porque viven en lugares en los cuales las condiciones de resguardo de la salud no están dadas, a lo mejor no tienen agua potable, no tienen electricidad, viven en hacinamiento. Entonces, todas estas condiciones, por supuesto, agravarían aún más los problemas de salud. Pero además, como una de las medidas que se tomaron fue el confinamiento, este confinamiento también tuvo repercusiones en la generación de ingresos. Muchas fuentes de trabajo se cerraron, la gente que trabaja en el sector informal no pudo salir a ganarse el pan, entonces los ingresos de la población también se vieron reducidos en situaciones en las cuales eran más necesarios que nunca, ¿verdad? Para cuidar su salud y resguardarse. Y por supuesto en educación, también el confinamiento implicó que muchas poblaciones estudiantiles se quedó en su casa, intentando darle seguimiento al año escolar a través de la virtualidad. Y bueno, habría que ver qué también funcionó eso y qué tan preparados estábamos para esta situación. Sin duda fue una situación muy complicada para países como Honduras, El Salvador y Guatemala. Tatiana, ¿cómo evalúa este informe las acciones realizadas por los gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador para prevenir y contener esta pandemia? Bueno, en el esfuerzo de evaluar, como bien decía Carolina, nos colocamos primero en una evaluación de los últimos 5 años de presupuestos y esto evidenció algunas carencias, sobre todo en la focalización de programas para poblaciones más vulnerables. Entonces, en el momento de la emergencia de la pandemia, la respuesta no pudo ser, digamos, por el tiempo o por la estructura institucional, por los esfuerzos financieros que ya se tenían anteriormente. No fue una respuesta, digamos, focalizada a disminuir estas desigualdades estructurales o a repararlas al menos. Entonces, las respuestas fueron generalizadas. En esto también puede profundizar Carolina, pero lo que sabemos del análisis de presupuesto, lo que se visualizó es que la mayoría de las respuestas fueron en términos económicos y de forma muy generalizada, es decir, la visión de derechos, pero sobre todo de priorización a poblaciones vulnerables fue una de las grandes carencias que se verifican en el estudio. Tatiana, y me llama la atención que en países como Honduras, por ejemplo, cuando ocurren emergencias, generalmente se hacen transferencias millonarias, se hacen compras directas sin ningún tipo de licitación. En este respecto, ¿cómo ven ustedes el tema de la transparencia y el acceso a la información pública
relacionados con los fondos que se manejaron durante la pandemia? Bueno, primero que nos parece un componente determinante al momento de evaluar si el esfuerzo de los estados está siendo progresivo y a la luz del mejor uso de los recursos, del uso más eficiente de los recursos frente a carencias, porque eso es un hecho. Los tres países, Honduras, El Salvador y Guatemala, tienen carencias de recursos frente a las cuales tienen que responder de forma, un uso más inteligente, pero sobre todo un uso más transparente y más responsable de los recursos. Como tú bien dices, en el marco de la pandemia existieron muchos permisos que se realizaron, como la facilitación de procesos de compra, o grandes cantidades de dinero que se pidieron prestadas para manejar lo más posible la respuesta, de forma más inmediata, la respuesta a la pandemia. Algo que sí evidenciamos es que a la luz de estas grandes cantidades de recursos no existió una respuesta en igual magnitud de la institucionalidad de transparencia y contralora. Entonces sí nos queda como enseñanza que en momentos en los cuales el Estado tiene que responder de forma tan contundente y ocupar tantos recursos de forma tan ágil, también se deben de reforzar los mecanismos que, aunque faciliten, digamos, compras, sí o compras o la distribución de recursos, etcétera, se mantengan los procesos de transparencia y también el uso de los recursos desde una visión de garantía de derechos y no clientelista, ¿verdad? Que fue algo que se pudo observar en algunos casos en la región. Ahora, otra de las carencias también es que no solamente desde el ámbito del Estado, sino desde la sociedad también, hay que tomar en cuenta que la sociedad tiene que tener herramientas contraloras al momento de evaluar el uso de los fondos públicos. Y fue muy interesante ver, por ejemplo, en el caso de Honduras, cómo se manejaron algunos aspectos o algunos temas que este informe los detalla, por ejemplo, el aspecto de la salud, la educación y alivio a la pobreza. A mí me gustaría, Carolina, que me pudieras decir cuáles son los principales hallazgos más alarmantes que han sido encontrados en este estudio, en esos tres pilares, en el tema de salud, en el tema de educación y en el tema de alivio a la pobreza. Sí, con gusto. Bueno, en el caso del alivio a la pobreza, encontramos que en ninguno de los tres países los apoyos que se dieron fueron suficientes para paliar el aumento de la pobreza, especialmente de la pobreza extrema. Como sabemos, la pobreza se mide con base en los ingresos de una familia y qué tanto esos ingresos logran cubrir las canastas básicas que son referidas a las necesidades de alimentación. En la medida en que una familia no tiene ingresos que le permitan comprar comida, o sea, así de básico, esa familia está en situación de pobreza extrema. Esta situación se vio agravada durante la pandemia. Como sabemos, muchas de las personas que ya se encuentran en esta categoría son personas que tienen empleos precarios, que trabajan en el sector informal, son la gente que suele decir, si no trabajo, no como, y es así. Durante el confinamiento, estas personas no pudieron trabajar y algunas de ellas incluso se vieron privadas de su empleo. Menciono, por ejemplo, un sector que se vio privado de su empleo y es el de las trabajadoras del hogar. Muchas de ellas sí conservaron el empleo y muchas de ellas tuvieron patronos que les mantuvieron incluso su salario, pero un gran porcentaje no. Entonces, estas personas que ya vivían en situación precaria, su situación empeoró. Y si bien en todos los países hubo transferencias monetarias y apoyos de canasta de alimentos, estas no fueron suficientes para que la gente no incrementara su nivel de pobreza y su nivel de carencias. Yo creo que fue común en todos los países. Vimos gente con banderitas blancas apostadas en algún lugar, indicando que necesitaban ayuda. Entonces, bueno, estas ayudas que dieron los gobiernos no fueron suficientes. Y en buena medida es porque las carencias históricas en los tres países eran enormes en términos de pobreza y prácticamente no habían, antes de la pandemia,
estrategias sostenidas y consistentes para su alivio. Entonces, claro, viene la pandemia y esto se agrava. Situación similar, pero por supuesto en otro ámbito, pasa con salud, porque carencias de salud tenían los tres países también. Carencias de equipos médicos, de instalaciones, de médicos por habitantes, de camas hospitalarias por habitantes. Y esto no varió mucho durante la pandemia. Se hicieron algunos esfuerzos por atender necesidades particulares de la población afectada, pero otros servicios de salud se vieron disminuidos. Gente que tenía problemas renales, que requería atención permanente, no recibió su atención. Incluso otras carencias, otras enfermedades tampoco tuvieron la atención debida. Y aquí menciono un tema que tiene que ver con la vida, ¿verdad? Especialmente de las mujeres y de las niñas. Durante los primeros meses de la pandemia, que eran básicamente de estar encerradas en la casa, ¿verdad? De cuarentenas muy, muy estrictas, estamos hablando de que las niñas y las mujeres estaban encerradas con sus agresores. El lugar más peligroso, estadísticamente hablando, ¿verdad? Y por desgracia, el lugar más peligroso para las mujeres y las niñas es la casa. Donde se cometen las principales violaciones es en la casa. A las niñas las violan sus parientes. Sabiendo esto, no se tomaron medidas para evitar que esta tragedia fuera aún mayor. Y ahí tenemos que los datos nos dicen que en algunos casos los embarazos de niñas entre 10 y 14 años se elevaron en más de un 70%. Esto es una tragedia para las niñas, para comenzar, para los hijos que puedan tener, para las familias y para la sociedad en su conjunto. Entonces, estas situaciones se agravaron durante la pandemia. Países como El Salvador y Honduras habían avanzado en términos de los objetivos del desarrollo sostenible en algunas áreas, y una de ellas era la mortalidad materna. Pues durante la pandemia se dejaron de atender muchas necesidades de mujeres embarazadas, y esto, por supuesto, es una situación que dificultaría aún más la situación de salud de estas mujeres. Entonces, bueno, se afectó la salud, pero también se afecta la educación, que de por sí ya era precaria en nuestros países, ya teníamos tasas altas de deserción, especialmente en secundaria, y con esta situación, pues los jóvenes también han perdido aprendizaje, han perdido años de mayor conocimiento, y esto luego les podría pasar factura al momento de ingresar al mercado laboral, o a la universidad, o a otros estudios superiores después de su secundaria. Y en el tema educativo, ¿hay alguna proyección o alguna estimación del daño o el retroceso en estos países? En el caso de Honduras, por ejemplo, el retroceso que la pandemia generó. Sí, los datos nos indican que Honduras, los estudiantes hondureños habrían perdido prácticamente un año de sus estudios. Es decir, el 2020 no abonó en conocimiento, en saberes, en aprendizajes para los estudiantes hondureños. Se habrían quedado en los niveles que tenían en el 2019. Me gustaría, Tatiana, si podemos profundizar un poco lo que ya mencionaba Carolina sobre el tema de los derechos sexuales y reproductivos. ¿Cómo has visto el impacto que tuvo la pandemia en este sentido? Ya mencionaba un poco Carolina el tema de los embarazos adolescentes y cómo creció este fenómeno. Sí, bueno, lo que menciona Carolina son las consecuencias de algo que también evidenciamos en el estudio, y es la poca apuesta desde los gobiernos, sobre todo en términos financieros o de programas enfocados en el combate o la lucha contra la violencia de género. Entonces, ¿qué se encontró la pandemia? La pandemia se encontró estados con muy pocos esfuerzos o una priorización muy baja del combate a estos tipos de violencia, y sobre todo
en términos de institucionalización, herramientas para poder identificar las complejidades de la vida de las mujeres. Entonces, al momento de responder de forma generalizada, como responder con un confinamiento, pareciera que los estados no tenían las herramientas ni la visión tan integral necesaria como para saber que se necesitaban otro tipo de herramientas o alertas institucionales para poder auxiliar a las mujeres que se encontraran en situaciones de peligro en un confinamiento, ¿verdad? También, y eso es algo bien relevante que vimos en la mayoría de las apuestas presupuestarias, por ejemplo, en salud y en educación, son muy fuertes. En Honduras también la apuesta presupuestaria de combate a la pobreza también es bastante relevante en comparación a Guatemala y El Salvador, pero la focalización, por ejemplo, a programas hacia la mujer sí es muy baja, alarmantemente baja. Entonces, cuando no se tiene una institucionalidad especializada, eh, al momento como el caso de la pandemia, lo que pasó es que absolutamente todo se enfocó en las generalidades, dejando también al descubierto estas grandes vulnerabilidades como lo son, por ejemplo, la atención a salud de las mujeres, que se vio totalmente descuidada en el marco de la pandemia, pero que también ya traía evidencia de que había muy poca apuesta financiera en cuanto a estos programas especializados. Y el tema de corrupción, ¿qué dice este informe en ese sentido? En el sentido de las garantías constitucionales y fundamentales y el cumplimiento de derechos. Sobre este punto yo añadiría que dentro de los indicadores DESC, uno de ellos tiene que ver con el tema de transparencia. Tiene que ver con que aún en las circunstancias de emergencia en las que nos pudiéramos encontrar como países, los estados están obligados a informar a la ciudadanía qué se está haciendo con los recursos, porque al final son los impuestos de las personas presentes o futuros, porque si la gente se endeuda, si los estados se endeudan, esa deuda no se paga sola, ¿verdad? Esa deuda la pagamos entre todos. Entonces, sobre este punto hubo carencias importantes a lo largo del periodo de pandemia, del periodo de cuarentena y de los años que le siguieron. Se abusó de las compras públicas sin licitaciones, se abusó de la falta de transparencia y hasta el día de hoy hay muchos recursos que no sabemos qué uso se le dieron. Y cuando hablamos de temas de corrupción, no solamente dinero que no llega a su destino o dinero que se queda en la bolsa de un funcionario o del sector privado también. Estamos hablando también de decisiones que se toman sin tomar en cuenta la ciencia, sin tomar en cuenta las mejores recomendaciones de los expertos y que al final de cuentas terminan siendo inversiones fallidas. Se gastó un montón de dinero en cosas que no eran necesarias. Se gastó un montón de dinero en decisiones que no tenían que ver con el resguardo a la salud, sino que con otras cosas. Entonces, los funcionarios no solo deben dar cuenta de los fondos, sino de las decisiones que toman con respecto a los fondos. Y en este sentido, en los tres casos encontramos carencias importantes, retrocesos inclusive, en hacer transparente el uso de los fondos públicos. ¿Y hay alguna comparación en estos tres países, digamos, en este tema? ¿Cuál fue el más afectado por el tema de corrupción? Bueno, es una competencia bastante complicada, ¿verdad? Porque estamos hablando de, en todos lados fue mal, pero ¿dónde fue peor? Tengo entendido que hubo algunos países que mantuvieron portales para reflejar gastos públicos, pero ahí Tatiana tiene el dato más fresco. Sí, claro. Igual, reafirmo, es difícil la comparación, pero sí podemos encontrar algunos elementos de algún índice o iniciativa por parte de los estados en función de transparencia o contraloría. Y sí vimos que en el caso de Guatemala
y Honduras, existieron o existen portales especializados para que la sociedad civil dé seguimiento a los gastos de la pandemia, incluso de forma muy específica. En Honduras, los gastos de la pandemia también pasaron por apoyo a municipalidades, digamos, a gobiernos locales. Y ese portal de transparencia permite también la visibilización de cuánto dinero se le dio a cada municipio, etcétera. Entonces sí se observa un esfuerzo, al menos en ese ámbito. Por supuesto, siempre quedan grandes espacios para avanzar en cuanto a la comprensión del uso de fondos, no solamente de a quién se le dio, sino de qué forma y bajo qué enfoque, que es de hecho el llamado que está haciendo este informe, que es una visión más de derechos en cuanto a su uso, ¿verdad? Pero sí hay otros países en los que vemos incluso una mayor dificultad en cuanto a transparentar fondos públicos en el uso de la pandemia que Honduras. Honduras vemos un cierto esfuerzo, pero siempre grandes necesidades de seguir avanzando en institucionalizar esta Contraloría y que no solo pase en un portal en la época de la pandemia, sino que se mantenga, porque en términos prospectivos, lo que hemos evidenciado son grandes carencias en la garantía progresiva de derechos y eso equivale a que se tienen que hacer esfuerzos de todo tipo de ahora en adelante y eso también incluye una organización del uso de fondos públicos que también atraviesa la transparencia y la no corrupción. Ahora me gustaría saber cuándo va a ser presentado este informe y qué otras cosas que no hemos hablado acá se contempla también este documento. El documento se va a presentar el próximo martes a las 3 de la tarde. Ya luego les vamos a mandar el vínculo y todo para que se puedan conectar y escuchar la presentación completa y los comentarios que vamos a tener. Un tema más que a mí me gustaría destacar es que dentro de los indicadores DESC también destaca la importancia de la participación ciudadana, ¿verdad? Se necesita que, como parte de los principios, es que los derechos puedan ser extendidos a todas las personas sin discriminación alguna, beneficiando especialmente a aquellos que están en una situación de mayor carencia. Entender esto implica escuchar la voz de la gente, entender que tienen capacidad de agencia y de decir qué es la cuestión que les está afectando más y cómo podemos ayudarles mejor. En ninguno de los casos se dio esta participación ciudadana, pero creo que es una deuda pendiente y que es una situación en la cual hay que ponerle atención en el futuro. Sí se necesita que la gente pueda emitir su voz, que la gente pueda emitir opinión acerca de la calidad de los servicios que está recibiendo, por ejemplo, y que esta voz sea escuchada por parte de los estados. Me gustaría cerrar con la misma pregunta para ambas. ¿Qué aprendizajes y recomendaciones se desprenden de este estudio para que puedan convertirse en políticas públicas de cara a situaciones similares que se puedan presentar en estos tres países? Yo diría que ciertamente esta pandemia nos encontró con carencias históricas. La ciudadanía social nunca ha sido una realidad en nuestros países y era una deuda que teníamos con la población desde hace mucho tiempo. Pero esta pandemia debería incluso todavía ser tomada como un llamado de atención porque nos obliga a ver de cerca las tremendas carencias de nuestros sistemas hospitalarios, de los sistemas educativos, la alarmante situación de pobreza que tenemos. Y es un llamado de atención para que concentremos acciones y concentremos políticas para resolver esos graves problemas de la ciudadanía de aquí en adelante. Creo que es una de las intenciones de este estudio, por supuesto, también, aparte de indicar dónde no nos fue tan bien, indicar qué son las cosas que deberíamos fijarnos de aquí en adelante para que la ciudadanía social sea una realidad.
para que las personas puedan gozar de su herencia social, de acceso a la salud, de educación de calidad y sin vivir en pobreza, sin vivir con carencias. Tatiana, por favor. Sí, algo que consideramos o que yo considero importante a la luz del esfuerzo investigativo que hicimos con Carolina es que concluir que la única manera que podemos estar como sociedades preparadas para la incertidumbre del futuro, que pueden ser pandemias, lluvias, terremotos, lo que sea que pase, es comenzando de inmediato a estructurar nuestros estados, nuestras políticas públicas y nuestras finanzas públicas en función de la garantía de derechos de la población, y que esto es un llamado a la sociedad en general, no solamente a los estados, sino, como bien mencionaba Carolina, también a la responsabilidad de la ciudadanía de informarse cuáles son sus derechos, para qué sirve el Estado, por qué las políticas públicas, por qué darle seguimiento a las finanzas públicas, etcétera. Es un trabajo de conjunto, no solamente es un llamado al Estado, sino a la ciudadanía a responsabilizarse de ser contralora, ¿verdad? Una verdadera contralora de cómo se está ejerciendo el poder y usando los recursos públicos por parte de los gobiernos. Muchísimas gracias, Tatiana, por estar en este espacio. A ustedes. Muchísimas gracias, Carolina, también por habernos hablado de esto. Hay datos ahí que son bastante dolorosos sobre lo que mencionaba usted, por ejemplo, el tema de la educación, el retroceso, así que le agradezco y esperamos que este informe también pueda llegar a mucha gente y a muchos tomadores de decisiones. No, muchísimas gracias a ustedes y qué bueno que hemos tenido esta oportunidad de compartir. Sí. Gracias. Era Carolina Quinteros, investigadora y especialista de la Fundación Panamericana para el Desarrollo, y también Tatiana Marroquín, economista feminista con estudios de posgrado en finanzas. Así que les agradezco y les invito a que puedan visitar nuestras redes sociales y nuestra página web contracorriente.red. Me despido de ustedes. Tengan un excelente día.